Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. A ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti. Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí.
en mí. Esfuérzate y sé valiente. Te invitamos a que este martes te unas a nuestro servicio de oración y clamemos juntos a nuestro Dios en horario de 7 a 8 de la noche. Síguenos por Radio Peniel. Esfuérzate y sé valiente. Amado hermano, te invitamos a la mesa del Señor este jueves a partir de las 7 de la noche. Escudriñemos nuestros caminos y disfrutemos el privilegio de su Santa Cena. Nuestros caminos y volvamos. He decidido seguir a Cristo. He decidido. Si hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, acá en la tierra también nos gozamos, porque Emanuel Palma ha entregado su corazón a Jesucristo. Él es parte del equipo de edición de video de nuestra iglesia y ahora nuestro nuevo hermano. Él recibió a nuestro Señor Jesucristo durante la grabación de una prédica con el hermano pastor de Cefea Altejar, Walter Peck. Bienvenido, Emma, a la familia Cefea. La cruz es ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz es ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Hermanos, buenos días. Un domingo ya casi para terminar el mes de mayo. Los días se han ido muy rápido, pero gracias a Dios porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Gracias porque en esta mañana nos permite llegar a sus hogares para poder compartir la palabra del Señor. Antes de hacerlo queremos orar y pedir la dirección y bendición al Señor. Soberano Señor que estás en los cielos, muchas gracias te damos por la oportunidad que nos das de hablar tu palabra, Señor, de aprender de ella y de poder vivir esa palabra, Señor, que tú has dejado para nuestra guía en este mundo. En esta mañana queremos orar para que tú nos des la gracia, la sabiduría, el entendimiento de poder realizar en esta mañana la meditación de tu palabra. Oramos, Señor, para que podamos aprender de ella en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Esta mañana, hermanos, queremos meditar en la palabra del Señor sobre un tema especial en el que la palabra nos habla en Gálatas capítulo 6 y versículo 10. Siempre va en relación a la familia, pero a la familia de la fe. Aquellos que han conocido al Señor, aquellos que han sido lavados con su sangre, aquellos que han reconocido al Señor Jesucristo como su Salvador. Queremos leer el capítulo 6 y versículo 10 de Gálatas, que dice: Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Aquí el Señor nos habla muy claro y nos dice que hagamos el bien, pero al tener la oportunidad debemos hacerlo a todos. Pero nos hace un énfasis que
aquellos que son parte de la familia y que han confesado al Señor son nuestros hermanos y que a ellos debe de ir dirigida la ayuda en primer lugar. Es decir, un ejemplo claro que tenemos es nosotros como sacerdotes de casa somos los proveedores. Y si podemos apoyar y ayudar al prójimo, lo vamos a hacer luego de que hemos cumplido nuestra responsabilidad en casa. Entonces podemos apoyar, podemos bendecir a algún hermano, pero que las prioridades las podamos poner muy bien separadas y ordenadas para que todo sea en orden de acuerdo a lo establecido por el Señor. Porque la palabra del Señor también nos dice que si no suplimos para la casa, hemos negado la fe y somos peor que un impío. Entonces, si podemos hacer el bien, debemos hacerlo primeramente a la familia de Dios. Aquí dice la palabra del Señor que la familia de Dios es alguien con que nosotros compartimos constantemente y que conocemos aquellas necesidades que algunos están pasando y que debemos de poder proveer, poder entender y conocer cuáles son esas necesidades para entrar a apoyar. Como hijos de Dios, usted y yo tenemos una naturaleza totalmente diferente a la que teníamos en el mundo. Al reconocer al Señor, esa naturaleza es totalmente nueva, una naturaleza que viene de parte de Dios, que viene del Espíritu de Dios, que viene de los principios que tenemos en esta palabra y que ya es diferente. Si nosotros anteriormente veníamos de un mundo en el cual nosotros teníamos otras ideas, caminábamos diferente, ahora tenemos la oportunidad de poder leer la palabra del Señor y encontrar en ella mucha riqueza para poder apoyar a nuestros hermanos y ser diferentes en los principios que tenemos en la palabra del Señor. Quisiéramos leer Isaías en el capítulo 1 y versículo 17. La palabra del Señor dice: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, o sea, la justicia, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Estos son principios muy claros que el Señor estableció desde el Antiguo Testamento. Nosotros debemos de poner muy claro que el Señor siempre se ha preocupado de aquellos que están en condiciones diferentes, en condiciones de pobreza, en condiciones de necesidad, en condiciones en donde ellos están totalmente necesitados del auxilio nuestro. Recordemos que la palabra del Señor nos habla que cuando alguien tenía un terreno y lo sembraba con trigo, entonces cuando llegaba el momento de la cosecha, ellos tenían que cortar, pero también dejaban algo para aquella gente que estuviera necesitada. Es decir, a la viuda, al huérfano, al menesteroso, al afligido, para que precisamente pudieran tener algo con qué comer. Entonces Dios siempre se ha preocupado por la necesidad del prójimo, pero en el caso nuestro que profesamos una fe y que somos parte de una congregación, tenemos una familia muy cercana, una familia de la cual nosotros podemos observar las diferentes necesidades
que hay en ellos. Entonces es el momento donde nosotros podamos entrar para poder apoyar, para poder bendecir a aquellos hermanos que necesitan. Y precisamente aquí el versículo está muy bien claro. Entonces, cuando nosotros leemos el versículo 10, dice, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de Dios. La prioridad que tenemos que tener es, si yo quiero compartir algo, lo debo de hacer primeramente viendo aquellas necesidades que están en medio nuestro. Hay un dicho muy particular que conocemos y que se hace porque en el mundo se practica de una forma diferente, y es el que dice, candil de la calle y oscuridad de la casa. Eso se refiere porque en algún momento se pudo haber apoyado en alguna necesidad en la calle, pero en casa hay necesidad. Debemos de cubrir y ser responsables como el Señor ha establecido en su palabra, que debemos de proveer primeramente a nuestra familia, que nuestra esposa, nuestros hijos y aquellas necesidades básicas estén cubiertas y luego podamos compartir con el necesitado. Entonces nosotros, cuando ya vemos que hemos caminado en la vida cristiana, vamos viendo que las cosas son diferentes, porque esa simiente que hemos tenido al momento de que recibimos al Señor como nuestro Salvador, y cuando su Espíritu Santo vino a nosotros y a la luz de la palabra que meditamos constantemente, vemos que el Señor siempre recalca que nosotros podamos ser de bendición y precisamente en este caso de apoyo para los más necesitados. El versículo 7 del libro de Isaías nos habla que debemos de aprender, no es que nosotros podamos hacer el bien, porque nosotros somos buenas personas. La palabra del Señor nos dice que debemos de aprender a hacer el bien. Entonces significa que vamos a aprender haciéndolo, es decir, accionando. Cuando hay una práctica de algo que vamos a aprender, no es únicamente solo tener la teoría. Veámoslo en el ejemplo claro cuando aprendemos a manejar. Tenemos un cuadernito o un libro de instrucción donde nos dicta todo aquello que debemos de hacer para aprender a manejar. Pero luego tomamos un vehículo y es la práctica que vamos a realizar. Entonces, cuando ya hacemos la práctica en el vehículo, nos damos cuenta que estamos aprendiendo a manejar. Luego pasa un año, ya podemos decir que podemos manejar. Entonces, si vamos a aprender a hacer el bien, nos va a costar porque estamos aprendiendo. Entonces, debemos de pedirle la dirección y aprender cómo debemos de hacer el bien. No nos debemos de equivocar tampoco, porque cuando empezamos algo, obviamente vamos a cometer errores. Pero la Escritura nos dice que debemos de aprender a hacer el bien. Es decir, venimos de un mundo donde hemos aprendido cosas que no necesariamente era hacer el bien a las personas. Entonces, la palabra del Señor nos dice en los versículos anteriores al 17 de Isaías que la rebeldía de Israel, cómo lo señala en estos versículos, y cómo era una nación pecadora, corrupta, que había abandonado al Señor. Los principios que el Señor les había dado no los habían puesto en práctica. Por eso precisamente Él llama al pueblo de Israel que aprendan a hacer el bien. Nosotros debemos de estar constantemente leyendo la palabra y ver cuál es la enseñanza en relación a este aspecto. Entonces, la palabra del Señor nos dice
que ayudemos al oprimido, que hagamos justicia al huérfano, que defendamos los derechos de la viuda. Cuando vemos en un diccionario común y corriente qué significa la justicia, leemos ahí que dice repartir en partes iguales, pero no estamos hablando de una justicia de repartir los bienes, sino que lo que queremos saber es cómo se aplica la justicia de Dios, qué es la justicia de acuerdo a lo que el Señor establece. La palabra justicia en un diccionario cristiano dice: la justicia de Dios es absoluta y equivale a la plenitud e infinita perfección del carácter divino. Eso es lo que se refiere a la justicia de Dios. Luego en Isaías podemos leer también en el capítulo 64 y versículo 6 que todas las justicias del hombre son como trapo de injusticia. Entonces, lo que tenemos como hombres, como naturaleza caída, no es precisamente hacer el bien. Entonces, debemos de aprender cuál es la justicia de acuerdo a lo que el Señor establece y cómo debemos de actuar en el momento en que apoyemos a aquella persona, ya sea que sea de nuestra iglesia o que sea una persona que queremos apoyar. Debemos de ser sensibles a la voz del Señor, debemos de ser personas que podamos tener esa visión que el Señor tuvo, porque lo que estamos aprendiendo es precisamente a que andemos como el Señor anduvo. Él en este mundo nos dio tantos ejemplos de una vida excelente, de una vida que nos dio tanta enseñanza que debemos de aprender de su palabra. Él anduvo sanando a los enfermos, es decir, todos sabemos que la salud hoy la valoramos bastante porque hemos visto cuánta gente ha muerto por la pandemia. Estar sanos, estar saludables es algo que nosotros le agradecemos al Señor y que precisamente también tenemos la palabra que es fuente de salud para nuestra vida. El Señor siempre anduvo en este mundo y haciendo el bien. Vemos como Él también era compungido cuando miraba una necesidad. Cuando aquella multitud tenía hambre, Él también hizo el milagro de poder alimentar a aquellas personas. Entonces, el Señor estuvo en este mundo, pero Él estuvo haciendo el bien. Y es lo que nosotros debemos de aprender. Nosotros hoy debemos de tener un corazón sensible, un corazón obediente al llamado del Señor para poder obedecer sus mandamientos. Mientras tengamos vida y la oportunidad, debemos de aprovechar esas oportunidades porque no vendrán esas oportunidades cuando nosotros creamos o cuando nosotros querramos. Podrán venir nuevas oportunidades, pero aquellas oportunidades que dejamos escapar, difícilmente volvamos a poder tenerlas para poder apoyar. Nuestra familia es todo aquel que ha confesado a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Los que estamos cercanos de nuestra congregación y ellos tienen la prioridad para poderles apoyar y hacerles el bien. Entonces nosotros tenemos cerca a nuestros hermanos de la congregación y en nuestra congregación hay necesidades y es por eso que de primero tenemos que ver quién está necesitado de aquellos que pertenecen a nuestra congregación. Nosotros sabemos que los hermanos de nuestra congregación ocupan un lugar especial en nuestra vida y que debemos de poder observar y tener claro quiénes son aquellos que necesitan el apoyo. Por supuesto, como platicábamos anteriormente con nuestro hermano Mario Castillo, siempre y cuando se dejen ayudar, porque hay personas y hermanos
que no necesariamente reciben la ayuda. Pero eso es algo que nosotros sabemos que va a suceder. Entonces nosotros debemos de estar prestos para poder apoyar, prestos para poder salir en auxilio a aquellas necesidades, porque por la bendita misericordia del Señor tenemos algo para compartir. No necesariamente debemos de tener las grandes cantidades para poder decir yo puedo compartir o esperar aquel momento cuando escuchamos a personas que dicen cuando yo gane tanto entonces podré apartar algo para la ayuda. No importa la cantidad, únicamente debemos de poner en nuestro corazón el poder servir, el poder apoyar a aquel hermano, a aquel necesitado para llevarle algo. No necesariamente estamos hablando de varias cantidades y hay muchas formas de poderlo hacer. La canasta básica es bien importante que nosotros podamos saber qué es lo que consiste la canasta básica y todos sabemos. Entonces, si alguien está pasando alguna tribulación, alguna necesidad, también si no podemos apoyarlo en lo que nosotros quisiéramos y en lo que nuestro corazón quisiera, podemos hacer también cooperación entre varios hermanos y así podemos llevar la ayuda. Entonces, si queremos, si podemos apoyar y ayudar, hay varias formas de cómo poderlo hacer. Entonces, debemos de hacer el bien a nuestros hermanos. Hoy, la oportunidad que se nos presenta, como lo estamos viviendo en esta pandemia, la necesidad es bastante. Las necesidades que el pueblo del Señor pasa son abundantes. Entonces no solo hay necesidades en nuestra congregación, sino que en otras congregaciones y no digamos en el mundo. Entonces hoy tenemos esa oportunidad. Tenemos esa oportunidad de poder apoyar a quien lo necesite. Cuando nosotros vemos que esa oportunidad se presenta, debemos entonces de entrar para apoyar. La palabra del Señor nos dice en 2 Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. ¿Cómo es que nosotros podemos cansarnos de hacer el bien? Es normal que nosotros nos cansemos si lo hacemos humanamente, esperando algo de aquel hermano, de aquella persona que ayudamos. Hay oportunidades en las que se apoya y no necesariamente nos van a decir gracias. Pero nosotros debemos de estar claros que eso va a suceder y que no debe de lastimar nuestro corazón y nosotros debemos de ver que la ayuda y el apoyo lo vamos a hacer porque tenemos una naturaleza divina y porque Él pone en nuestro corazón el poderlo hacer. Entonces, la misma palabra del Señor nos habla y dice que todo lo que hagamos lo debemos de hacer como para el Señor. Si nosotros tenemos ese objetivo claro de hacer la ayuda o aquello que hagamos como para el Señor, no tendremos ningún problema. Al contrario, nos vamos a esforzar, nosotros vamos a hacerlo mejor porque sabemos que es para el Señor. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Es decir, hay una recompensa si lo podemos ver así. No necesariamente tenemos que ver que hay una recompensa o que hagamos la ayuda por tener esa recompensa, pero la palabra del Señor nos da ese empujón porque al inicio del versículo dice, no nos cansemos. Y precisamente hay hermanos que se han cansado. Hay hermanos que han dejado de apoyar, de ayudar, porque han visto que
a los hermanos que se les ha brindado el apoyo no necesariamente son agradecidos. Pero nosotros debemos de tener la madurez necesaria que cuando demos una ayuda, la hagamos como para el Señor, que no afecte nuestros sentimientos, que no afecte nuestra área humana, sino que hagámoslo como para el Señor. Entonces, cuando nosotros lo hacemos como para el Señor, las cosas son diferentes. Nosotros tuvimos una experiencia también que gracias al estudio de nuestros hijos, que tuvimos la oportunidad de cada semana llevar panes y llevar atol. Compartíamos refacciones con aquella gente necesitada que venía o viene de diferentes departamentos al Hospital Roosevelt y al Hospital San Juan de Dios. Hacíamos el trabajo de llevar panes, de hacer atol, y lo hicimos siempre con cariño, lo hicimos siempre con el regocijo de la preparación de todos los alimentos y los repartíamos. Pero al momento de repartirlos, abrían el pan y los panes pues los preparábamos a veces con jamón, con huevo, con frijoles, con pollo. Pero cuando alguien quería otra cosa, nos decía, hoy no trajeron panes con huevo o no trajeron panes con pollo. Entonces a nosotros nos daba risa. Pero algunos nos decían, no solo le están regalando, sino que todavía piden gustos. Estas personas nos los decían, las que estaban escuchando ahí y disfrutando de su refacción. Entonces van a haber diferentes comentarios, van a haber diferentes reacciones en el momento que nosotros brindemos esa ayuda. Pero si nosotros lo hacemos para el Señor, entonces lo vamos a hacer alegres, lo vamos a hacer con alegría y con regocijo. Entonces, que no nos impida absolutamente nada el privarnos de esta bendición del Señor. Sirvamos a nuestros hermanos, hagamos el bien para que el Señor sea glorificado y que nosotros podamos también disfrutar de esas bendiciones que dice la palabra del Señor. Entonces, la palabra del Señor nos habla que a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Es decir, va a haber una recompensa de la labor que se ha hecho, una recompensa de aquello que usted ha apartado para hacer el bien al prójimo, para hacer el bien a nuestros hermanos. Entonces, definitivamente el llamado en esta ocasión es llamar a la conciencia de que nosotros debemos de preocuparnos de nuestro hermano para poder apoyarles en estas necesidades. Es un llamado que el Señor nos hace, es un llamado que nosotros podemos participar. Como les dije anteriormente, no necesariamente tenemos que tener una gran cantidad de plata como para poder decir hoy yo quiero apoyar. El apoyo se puede hacer de diferentes maneras, incluso cuando hay frío, poder compartir una sábana, cuando alguien está pasando alguna aflicción, nosotros podemos estar presentes. Entonces, hay diferentes formas de apoyar, diferentes formas de ayudar, donde la palabra del Señor es muy clara y nos dice también en el libro de Colosenses, en el capítulo 3 y versículo 23 y 24, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Aquí es otra promesa, una promesa muy clara del servicio, de la ayuda que nosotros podamos brindar. El Señor es el que lo está diciendo y por lo tanto, si el Señor lo dice, lo va a cumplir. Debemos de tener claro que es palabra del Señor
y que no es únicamente algo que nosotros leamos o escuchemos, sino que si el Señor lo dijo, va a tener un cumplimiento. Entonces, el poder ayudar, el poder repartir, es algo que el Señor ha puesto en nuestros corazones y que debemos de dejar a un lado los sentimientos, si a este fulano o aquel le pareció o no, que no nos importe, que no nos interese. Nosotros debemos de ser claros en obedecer la palabra del Señor y al contrario, debemos de esforzarnos por hacer y dar lo mejor nuestro, porque es para el Señor. Recordemos que los sentimientos nos van a asaltar en algún momento, pero no necesariamente va a ser un sentimiento para bien. Entonces, es algo que nosotros debemos de tener claro y, como les decía, debemos de empezar, debemos de realizar esta práctica, y cuando nosotros ya tengamos algún tiempo de poder realizar esta práctica, nos vamos a dar cuenta que el Señor nos va a ir ordenando y diciendo cómo hacerlo. Entonces, trabajar en la obra del Señor en estos aspectos es muy importante y hoy es necesario hacerlo. La palabra del Señor nos ha dicho ya que va a haber una recompensa, pero aparte de eso, la alegría, el gozo que se siente en nuestros corazones, el poder compartir con nuestros hermanos. Hoy tenemos la oportunidad de hacerlo. Trabajar en la obra del Señor es la oportunidad que nosotros debemos de aprovechar, porque también nosotros tenemos una vida útil. Recordemos también que nos vamos haciendo ya cada vez más grandes y no necesariamente vamos a tener la misma fuerza para poder realizar estos trabajos que se realizan para hacer el bien. En algunos casos hay que salir, en algunas oportunidades pues hay que comprar algún supermercado para algún hermano y tenemos que cargar, tenemos que llevarlo, tenemos que caminar varias cuadras, digamos, y necesitamos la fuerza. Llegará el momento en que ya no se puede hacer, pero una vez tengamos la oportunidad, debemos de hacerlo. Entonces, Santiago, en el capítulo 1 y versículo 27 nos habla también algo que el Señor estableció y es algo que nosotros debemos de ponerle mucha atención. La palabra del Señor dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Aquí hay algo bien importante y le debemos de poner atención. Las tribulaciones de las viudas son varias. Recordemos que cuando a aquella viuda se le escaseó todo, fue con el profeta. Y el profeta le dio las bases cómo hacerlo, de acuerdo a lo que tenía en casa. Pero la viuda buscó al profeta, es decir, buscó al Señor. Y la respuesta vino, porque Dios escucha la oración. Sin embargo, no necesariamente tenemos que orar únicamente por ellas. Se trata de accionar. Se trata de que nosotros apoyemos a estas necesidades, porque visitar a las viudas, a los huérfanos, en sus tribulaciones. ¿Cuáles son las tribulaciones que pasan ellos? Recordemos que si una viuda se queda sin su esposo, no va a tener el dinero necesario para salir de sus gastos. Si dejaron niños pequeños, es un problema. Hay que cubrir esas necesidades. Entonces, las tribulaciones de las viudas son bastantes y se trata de accionar.
Es una oportunidad que nosotros tenemos como pueblo para estar pendientes de estas necesidades, porque aquí es donde el Señor nos pone a prueba el amor que decimos tener como creyentes. Es una tarea que el Señor ha encomendado a nuestra vida y Él, por supuesto, confía y cree en nosotros. Se nos ha dado esta oportunidad para poder ver aquellas viudas que están pasando necesidad, aquellas viudas que están pasando alguna dificultad y que sí las tenemos en nuestra iglesia. Una cosa es orar por ellas y otra cosa también es apoyarlas en algo material, porque sí hay viudas que necesitan. Entonces es algo que nosotros debemos de hacer. Cada acto de bondad el Señor lo ve y aparte de todo es un privilegio que nosotros tenemos como iglesia de poder participar en este negocio del Señor, en este regalo que nosotros tenemos para poder agregar estrellas o perlas a nuestra corona, si lo vemos de esa manera. Pero hay tanta necesidad en el pueblo que debemos de también pedirle al Señor la dirección, la sensibilidad de nuestro corazón para poder compartir con ella. Debemos de dar ayudas, ofrendas, etcétera, para cubrir estas necesidades, porque sabemos que las necesidades son grandes. Tenemos en nuestras manos esa oportunidad para poder ser precisamente algo especial como pueblo del Señor. La palabra del Señor nos dice, ¿en qué se conoce que somos hijos de Dios? En que nos amamos los unos a los otros. Entonces, no solo es amarnos, sino también debemos de cubrir aquellas necesidades que podamos hacerlo. Entonces, el cubrir las necesidades de las viudas, de los huérfanos, es algo que nosotros debemos de tener en cuenta para poder salir adelante. La palabra del Señor nos dice en el Salmo 82, en el libro de los Salmos, en el capítulo 82, hay algo especial que nos dice en el versículo 3, defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. Esto es algo que el Señor nos ha encomendado y que debemos de hacerlo. Un huérfano es aquel joven o jovencita que se ha quedado sin padres, sin madre, hijos que son abandonados. Y si está en nuestras posibilidades echarle una mano, pues vale la pena hacerlo. Debemos de apoyarles. Recordemos que estos jóvenes, si nosotros tenemos esa oportunidad, debemos de hacerlo porque crecerán con muchos problemas en su cabeza y no digamos de carácter. Si nosotros tenemos la oportunidad, debemos de apoyar a estos jóvenes porque crecen y después se envuelven en diferentes vicios o también en pandillas. Entonces, si tenemos la oportunidad de darle un consejo, de platicar con ellos, de darles el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, habremos librado un alma del infierno. Recordemos que si estamos hoy platicando de estas verdades que el Señor nos expresa en su palabra y que nosotros estamos de este lado, también hoy nos toca dar. Recordemos que nosotros también tenemos el versículo que dice que si hemos recibido de gracia, hoy nosotros debemos de compartir también con aquel que no tiene. Y no digamos un huérfano, un joven necesitado,
de estos consejos, de un pan con algo, va a ser realmente bien recibido por ellos. Entonces la palabra del Señor nos habla de los huérfanos y las viudas, pero casi que le ponemos más atención a las viudas que a los huérfanos. Hay muchos huérfanos que necesitan también, que si no podemos apoyarles de alguna manera, pero sí podemos apoyarles porque hay muchos hogares donde también les dan esta asistencia. Entonces podemos hacer algo, podemos llevarlos a algún lugar donde se les dé un consejo. Entonces la palabra del Señor nos enseña que debemos de compartir estas cosas que nosotros tenemos hoy en día, estos principios, estos valores, para poder ser diferentes y mostrar no solo el amor del Señor, no solo el orar, sino que también de una forma práctica para aquellos que están pasando necesidades y tribulaciones. Hoy en día, como platicábamos anteriormente, la pandemia se nos abre un gran telón donde tenemos la oportunidad de servir. Pero no se nos olvide que primeramente debemos de hacer la ayuda, el apoyo con nuestros hermanos que están en nuestra congregación, mayormente a los de la familia de la fe. Entonces en esta mañana, si bien es cierto, este versículo nos habla de apoyar, de ayudar a aquellos hermanos que están en nuestra congregación, debemos de hacerlo con un corazón alegre, con un corazón agradecido con el Señor, porque hoy podemos compartir con ellos. Esperamos que esta palabra pueda ser de bendición y que la pongamos en práctica. Ya escuchamos ahí que la palabra del Señor dice que tendremos recompensa. Si vamos a poder apoyar a nuestros hermanos o a alguna persona, esto se va a convertir en bendición. Entonces esperemos que arranquemos, que podamos ponerlo en práctica lo más pronto posible para experimentar la ayuda que estamos dando al prójimo y también las bendiciones que el Señor va a hacer abundar en nuestras vidas. Así que dejamos el consejo que podamos compartir de aquello que nosotros tenemos. Oremos y demos gracias al Señor. Padre, en esta mañana te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias por el consejo que nos has dado. Permítenos tener un corazón sensible para poder conocer y escuchar el consejo de tu palabra. Sé propicio, Señor, a nuestros hermanos y que nosotros podamos tener también el conocimiento de aquellos que están pasando alguna dificultad, alguna necesidad para poderles apoyarles. Padre, que lo hagamos con el discernimiento tuyo, que lo hagamos con el respaldo tuyo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos, Padre, por aquellos también que están pasando dificultades y necesidades, pero por alguna razón no lo conocemos. En el nombre del Señor Jesús, que esta palabra pueda ser próspera en nuestros corazones, pero que la vivamos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor les bendiga y tengan un feliz domingo. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.